Oiga, ¿tiene tarjeta de Salamanca? ¿Salamanca de la provincia o de...? De la capital. La capital. ¿La capital? Sí. Pues tengo en casa muchas y muy buenas. ¿Qué precio tiene? Bueno, mira, son muy especiales, son a 10 pesetas. Tan viejas y tan caras. Hombre, pues precisamente por eso. Si fueran modernas las encuentra en cualquier parte. Y además, pues mire, si usted tiene 3 o 4 o 5 mil, yo se las compro todas. La costumbre de comunicarse mediante postales irrumpe de una manera incontenible en el último decenio del siglo XIX. Las primeras tarjetas postales ilustradas aparecen hacia 1890. Contienen vistas de paisajes que encabezan la cara destinada a la escritura en los tarjetones postales no ilustrados que con franqueo reducido pusieron en circulación las distintas administraciones de correos europeas a partir de 1869, encabezadas por el Imperio Austrohúngaro. Uno de los motivos del gran éxito de la tarjeta postal puede decirse que fue el coincidir con el inicio del turismo cuando comienza a desarrollarse de una manera intensa hacia los años 1880 y tantos y coincide con la edad de oro de la tarjeta postal. Los antecedentes de la tarjeta postal ilustrada los encontramos en las tarjetas de visita ilustradas que estuvieron de moda durante el siglo XVIII y cayeron en desuso con la Revolución Francesa. Posteriormente, en el siglo XIX, aparece otro antecedente muy importante de la tarjeta postal ilustrada, que son los sobres y los papeles de carta, los papeles postales encabezados con vistas. Llenan casi todo el periodo del siglo XIX que precede a la aparición de la verdadera tarjeta postal. Paralelamente, durante el siglo XIX, se desarrolla un proceso de evolución del sistema postal europeo, principalmente, que tiene su punto de arranque en la fundación de la Asociación Internacional de Correos, en Londres, en 1851, coincidiendo con la Exposición Universal, cuyo secretario era un español, Manuel de Isasi, de Toledo. Encabezó una campaña internacional para que el correo pudiera distribuirse en las mismas condiciones en todos los países. La primera postal que circuló del gobierno fue el año 72, con un sello de 1/4 de céntimo y por la Administración de la Moda Elegante Ilustrada, en Madrid. Pero después el doctor Tebusen, disgustado porque el gobierno no le dejaba circular las postales del gobierno como se hacía en el extranjero, se lo arregló él por su cuenta y puso, como el gobierno se le hace cuesta arriba emitirlas, el doctor Tebusen dispone esta tirada, mayo de 1873, para su uso y para regalarla a sus amigos. La postal, que en su formato actual hemos dicho que aparece hacia 1890, logra hacia 1895 recubrir ya la parte ilustrada casi la totalidad o prácticamente la totalidad de la cara destinada al mensaje. Y en 1905 el mensaje pasa a compartir la cara destinada a las señas del destinatario. El poder evocador de la tarjeta postal es extraordinario. Podemos decir que obra el prodigio de
hacernos vivir aquellos tiempos de la juventud dorada de nuestros abuelos y aún bisabuelos. Si hubiera que hacer un museo de la tarjeta postal, que no sería mala idea, habría que dividirlas en grupos, porque hay muchas clases de tarjeta postal. La ingenua, la sencilla, hay la tarjeta picaresca, incluso la escatológica, la tarjeta atrevidilla. Hay muchísimas clases de tarjetas, la regional, la patriótica. Durante la Gran Guerra hubo un tipo muy determinado de tarjeta postal también. Y hay que pensar también en el mal gusto de la época en que imperó la tarjeta postal. La época de la Belle Époque, del Modern Style, el gusto no era muy refinado. Y de ahí viene toda clase de fantasías aplicadas a la tarjeta postal, la tarjeta charolada, irisada, bordada, la tarjeta de resorte, la tarjeta movible. Oh, hay una cantidad de tipos de tarjeta postal. Hola, yo colecciono postales antiguas de hace unos 60 años, de ciudades, y me gusta luego ir comparando, pasear por las ciudades y comparar cómo estas van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, antes había aquí una plaza de toros y ahora está el Palacio de los Deportes. Yo colecciono postales de principio de siglo de enamorados. A ser posible que haya un verso debajo que rece como este. Soy como la nieve de las montañas, que se derrite a fuego de tus miradas.
además de juguetes antiguos, de lata, de muñecas mecánicas, autómatas, juguetes de madera, tengo una gran colección, vendo una gran colección de postales a coleccionistas que me las piden. Hay coleccionistas que se dedican solamente a fotografías, a postales de niños. Hay quien colecciona también postales de cosas de recuerdo, de cosas de Navidad, en fin, que son gente, con mucha sensibilidad. De postales se coleccionan de todo tipo, principalmente ahora en estos momentos son las postales modernistas, que es lo que más venta tiene. Tengo del siglo pasado, de la Belle Époque, de los años 20, y por supuesto tengo también grandes coleccionistas de ellos que me las compran a unos precios bastante asequibles, oscilan entre 5 duros, 50 pesetas, y las hay más caras también. Hombre, eso oscila mucho, depende mucho la postal. Hay unas un poco extraordinarias, otras más corrientes, depende mucho. El precio oscila entre 5 y 10 pesetas según. Desde luego oscilan, no sé, normales, pues 3 pesetas, 5 pesetas y puede subir bastante más, depende de la categoría de la postal. Pues los coleccionistas que tengo, pues son gente intelectual, por supuesto, son gente con gran sensibilidad y que, tengo ingenieros, tengo abogados y militares y por supuesto también tengo directores de cine que les encanta toda esta clase de postales. Cada vez hay más demanda, hay señores que vienen de provincias y las buscan. Siempre ha tenido fama que en Barcelona había muchísimo, pero aquí en Madrid también se encuentran álbumes pues muy bonitos. Un público un poco corto pero muy selecto el que pregunta por las postales. Los hay decoradores, pintores, coleccionistas, en fin, de todo tipo de gente que colecciona, pues, de poblaciones, de pueblos, de castillos. Hay coleccionistas de todo tipo. Coleccionistas son generalmente gente que se dedica a cosas de teatro, caprichosos, es una cosa de caprichos. Hay coleccionistas como por ejemplo el Marqués de Santofloro, que tiene una colección inmensa, casi todas cupletistas, actrices, pues álbumes divinos. De las postales que yo he venido coleccionando, las que prefiero son las de cupletistas. Me recuerdan un tiempo lejano, muchas de estas artistas las conocí personalmente y guardo de ellas un recuerdo muy grato. Aquí tenemos, por ejemplo, a Cleo de Merode, la famosa Cleo, con su atuendo griego, su peinado en bandeau. Tenemos también a la bella Geraldine, que inmortalizada por Devas, con su cabellera que parece de un anuncio capilar. Las artistas de ahora, más modestas, no se llaman hermosas a sí mismas, porque en aquel tiempo la costumbre era la bella Geraldine, más tarde la bella Chiquita, la bella Chelito. Aquí tenemos a dos artistas que fueron muy importantes, no tuvieron la fama internacional de la bella Otero, que son La Tortajada y Rosario Guerrero. Estas dos artistas consiguieron lo más que podía conseguir en aquel tiempo una bailarina de su género, bailar ante los zares y poseer un corcelete de brillantes. También tenemos por aquí a Conchita Ledesma, reina de la Micarem, pastora, la gran pastora. No importa lo que dice pastora, basta su garbo, el verdor de sus ojos. Raquel, antes de su consagración mundial, Raquel, a la que yo conocí muy bien, a la que quería mucho, que interpretaba entonces unas canciones atrevidillas, frívolas, ligeramente picarescas, sin sospechar esa fibra dramática que había de hacer de ella un día la dulce de la canción. Tórtola Valencia, a quien Valle Inclán considera el más grande poema viviente de todas las mitologías. Y tenemos a Fornarina, Consuelo Bello,
aquella mujer encantadora, tan femenina, que entusiasmaba a los hombres e inquietaba, por lo tanto, a las mujeres, Fornarina, muerta en la flor de su juventud. Una de las colecciones que me interesa más de todas es el modernismo. Ahora está de moda, pero yo lo empecé a gustarme mucho antes de que la gente lo buscase, hace unos 15 años. Y con eso he logrado tener muchísimas postales porque no tenía competencias entonces. Esta colección de tarjetas postales empecé a hacerla en el año 1950, precisamente cuando empecé a trabajar en la industria turística. Yo solía ir por las tiendas de las ciudades buscando estas tarjetas y hoy día creo que mi colección cuenta unas 20.000 aproximadamente. Tengo toda clase de motivos, toda clase de temas, creo que unos 50. De las cosas que más me gustan son, aparte del deporte, las de felicitación, de las que tengo muchas y que hoy día ya difícilmente se encuentran en el mercado. ¿Tiene usted postales de toros y toreros antiguas? ¿De toros y toreros antiguas? Sí. Pues de momento no tengo. ¿No? De momento no. Todavía veremos, a ver. Ah. De momento no. Bueno, adiós, ¿eh? Adiós, madama. Bueno, pues sí que tengo, pero es que resulta que como soy coleccionista también, pues no se las puedo vender. Mi colección de postales de cine se compone de 4.000 a 5.000 ejemplares procedentes de todo el mundo, principalmente España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y la Unión Soviética. En realidad, aunque puede y es considerada una colección de postales, para mí no es más que un conjunto de material que tiene dos finalidades. Una finalidad de estudio estético y otra de información. He separado unas cuantas postales para dar un ejemplo de estas dos tendencias. Vamos a ver algunas de ellas. Aquí tenemos una postal de la serie Beagles inglesa, una de las más antiguas y más cotizadas, en la que se reproduce la imagen de Houdini. Corresponde a la época en que el cine era un espectáculo de feria. Esta es una reproducción de la imagen de Sarah Bernhardt, que corresponde a la época en que el cine buscó un público burgués y estable a través del film d'art. Francesca Bertini y Gustavo Serena son los protagonistas de La Dama de las Camelias. Lida Borelli y otra Italia Almirante Manzini. Greta Garbo en La Reina Cristina de Suecia, que es una de las mejores interpretaciones de ella. Capricho Imperial, con Marlene Dietrich. Los Nibelungos de Fritz Lang. El testamento del doctor Mabuse,
Trenc, una producción que es pre-nazi. En la misma época habían películas musicales. Pasando a Estados Unidos, el cine cómico, uno de sus mejores géneros, Larry Semon, Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel Harding. Sin dejar de ser cómico y superando el género, Charles Chaplin es el que introduce el hombre en el cine. Edna Purnians, su compañera de muchos de sus films primitivos. Postal de Douglas Fairbanks, creando el tipo del hombre dinámico e invencible. Su compañera Mary Pickford. Los hombres atractivos. John Gilbert, John Barrymore, Ramón Navarro. Rodolfo Valentino llega a la cúspide en este aspecto. Las grandes mujeres fatales. Paula Negri. Una sensacional Lia Deputy, Clara Bow y la imperecedera Mae West. Junto a esto, los actores de carácter: Wallace Beery, Adolphe Menjou, Charles Laughton, Joe Raft, William Powell, James Gagney, un primitivo Gary Cooper, que alternan con las grandes mujeres fatales, Marlene Dietrich y Greta Garbo. Y para terminar, un recuerdo personal, una fotografía de la época joven de Raquel Meller, que me la dedicó personalmente. Yo colecciono postales de los años 40. En fin, reconozco que es una época un poco decadente para la postal, pero es un poco añoranza que tengo de un recuerdo de mis padres. También las coleccionaban ellos. Querida Conchita, te mando la presente con la esperanza de que luego de mirarla con cariño, la guardes como si un tesoro fuera. Aunque parezca poca cosa su imagen, mejor que mis torpes palabras te expondrán lo que siento por ti.